lo que tenemos que saber para el análisis de vigas. El primer momento de área y el centroide. El primer momento de área está definido como Qx es igual a la integral de y de a. Pero veamos qué significa esto. Primero veamos qué es un momento. Un momento es una expresión que involucra el producto de una distancia con otra cantidad. Por ejemplo, podemos ver en esta imagen que si nos fijamos en el eje que llamaremos y, en este eje habrá una distancia que llamaremos d y en este caso habrá una fuerza. Entonces, la definición nos dice que un momento es la expresión que involucra la multiplicación de la distancia por otra cantidad física, en este caso la fuerza. Entonces, el momento de par torsor es igual a d por f. En la animación la flecha de color azul representa la distancia, la flecha roja representa la fuerza y el producto cruz de las dos es la flecha verde. Y dependiendo de la fuerza le da la dirección a la flecha verde, como podemos ver. Ok, ahora que sabemos que es un momento de fuerza, tenemos que definir qué es el centro de gravedad. El centro de gravedad es un punto imaginario de aplicación de la resultante de todas las fuerzas de gravedad que actúan sobre distintas porciones de un material en un cuerpo, de tal forma que el momento respecto a cualquier punto de esta resultante aplicada en el centro de gravedad es el mismo que producen los pesos totales de toda la materia que constituye dicho cuerpo. Nos referimos a que cuando nosotros proponemos una fuerza W en el que llamaremos centro de gravedad, es igual a tener en cuenta todas las pequeñas W pequeñitas que hay en toda la área, porque si nos ponemos a pensar hay muchas fuerzas W distribuidas por todo el área. Pero entonces surge esta relación que cuando nosotros tomamos una fuerza W, pero específicamente en un punto que le llamaremos centro de gravedad, podremos sustituir todas las pequeñas fuercitas porque las fuerzas, todas las pequeñas fuercitas serían igual a la fuerza grande. Todas juntas serían igual a la fuerza grande. Pero no solo eso, porque no solo eso necesitamos para el equilibrio, porque también necesitamos que el momento generado por todas las pequeñas fuerzas sea igual a el momento generado por nuestra fuerza W, lo que se escribiría como que el momento en Y es igual a X, o sea, el momento en este eje es igual a la distancia X barra por W, porque sería la que nos está generando el momento, la fuerza que nos genera el momento, es igual a la suma de todos los pequeños Ws por de todos los pequeños Ws que hay aquí, 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 todos que se multiplican por la distancia X. Ahora, ¿cómo pasamos esto a lo que nosotros estábamos estudiando, que era eh, el momento de área? Bueno, esto sucede porque nos daremos cuenta que ¿cuál será el peso de esta placa? ¿Cuál será la fuerza de esta placa? Pues la fuerza de esta placa será W, es igual al peso específico del material, el grosor del material T, por el área total. Ok, ahora pasaremos a sustituir eso. W por peso específico T, área, es igual a W, X, diferencial de peso específico por área.
sacaremos al peso específico y al grosor de el diferencial y de la suma, porque nos damos cuenta que todos estos nunca cambian en ningún punto. Son constantes. Diferencial de área. Ahora podemos eliminar el peso específico y el grosor porque aparecen en ambos lados de la ecuación. Ahora, si esto lo pasamos a una forma infinitesimal, quedaría como la integral de área de x multiplicado por diferencial de área. Y nos damos cuenta de que esto es igual a lo que nosotros previamente ya habíamos definido como nuestro momento de área. Ahora que ya lo definimos, veamos esta figura. En un área general siempre habrá un punto que llamaremos centroide, el cual al multiplicarlo por el área de todo, el área total de el área general, nos dará un resultado el cual será igual a nuestro momento, a nuestro primer momento. Y ahora, realmente no nos serviría mucho tener el primer momento si no es por la relación que tiene con las coordenadas del centroide, porque realmente nos damos cuenta que las coordenadas del centroide son x barra y y barra, entonces podríamos despejarlo. Y barra va a ser igual a nuestro primer momento de área dividido área, análogamente para x. Área. Ahora hay que darnos cuenta de algo, que cuando tenemos un eje de simetría, nuestro momento de área siempre va a ser cero. ¿Por qué? Porque nuestro momento de área se define como la integral de área de x diferencial de área. Pero entonces nos damos cuenta que tenemos que sumar todos los diferenciales de área y entre ellos va a estar este diferencial de área que será diferencial de área multiplicado por la distancia que hay con respecto al eje y, que sería menos x, y esto lo tenemos que sumar a esta otra, que es un diferencial de área multiplicado por x, y entonces esta suma nos dará 0, pero nos damos cuenta de que no es exclusivo para estos dos diferenciales, sino para todos. Si pongo uno aquí, habrá uno igual y negativo de este lado, o si pongo otro aquí, habrá uno negativo de este lado. Entonces, nuestro momento de área con respecto al eje y, cuando el eje y es un eje de simetría, siempre será 0. Análogamente para las demás figuras, sea un cuadrado o sea un triángulo, siempre su momento de área será 0 si coincide con un eje de simetría. Primer momento de área compuesta. Cuando definimos el primer momento de área, nos estamos dando cuenta de que tenemos que integrar, pero realmente puede que sea muy difícil integrar la figura. Entonces, tenemos que descomponer el área. O sea, por ejemplo, si nos dan esta figura, tenemos que buscar los centroides de cada una de las figuras y sus coordenadas. El centroide 1, el centroide 2, el centroide 3. Y cada uno de estos centroides tendrán su coordenada x barra 1, x barra 2, x barra 3. Ok, ahora que ya sabemos que cada uno de estos tiene un centroide propio y lo podemos descomponer, nos damos cuenta que las ecuaciones nos dicen que el primer momento de área con respecto a x es igual a la integral de área de y por diferencial de área
es igual a la integral de área 1 por y por diferencial de área 1 a la integral de área 2, y diferencial de área 2 y así sucesivamente. Entonces, cuando resolvemos esta ecuación, nos damos cuenta que simplemente son las y1 barra y las y2 barra que ya tenemos acá. Entonces, en este caso las denotamos como y2 barra o y3 barra, pero en realidad son coordenadas. O sea, aquí podría, por ejemplo, valer 5 unidades, 5 centímetros, 5 pulgadas. Realmente los y barra son unidades de distancia. Ok, ahora que sabemos que el primer momento de área es la suma de los momentos de área de las figuras que lo componen, nos damos cuenta que es fácil calcular el centroide de una figura compleja. Por ejemplo, si tuviéramos que calcular el centroide de esta figura, el centroide sería igual a la suma la suma total de los momentos de área divididos entre el área. De hecho, esta es una de las cosas que nos sirven más de los momentos de área, porque nos sirven para encontrar el centroide. Y entonces te preguntarás, ¿de dónde sacaremos los y1 barra de cada una de las figuras? Pues lo que pasa es que ya existen tablas en las cuales vienen. Entonces, pues solo vas a la tabla e investigas cuál es su y barra de cada uno de ellos. Ahora pasaremos a investigar qué es el segundo momento de inercia. El segundo momento de inercia está definido como Ix es igual a la integral de área, pero esta vez va a ser la distancia al cuadrado, o sea, y al cuadrado diferencial de área. Y lo mismo para el segundo momento de área con respecto al eje y, que sería la integral de área de x al cuadrado diferencial de área. Lo bueno es que para esto también existen tablas, o sea, de las figuras básicas podemos descomponer para poder saber los momentos de inercia de las figuras que deseemos. Ahora, hay algo que se llama el teorema de los ejes paralelos. O sea, por ejemplo, el momento de inercia sirve, por ejemplo, cuando le vas a dar la vuelta a un palo de escoba. No es lo mismo agarrar el palo de escoba justo a la mitad y ahí empezarle a dar vuelta. Podemos ver que el palo lo agarra de la parte del medio para así poderlo girar más rápido y de forma más estable. Que agarrarlo de un extremo y de ahí querer empezar a darle vuelta. ¿Realmente cuál va a ser más difícil? Pues cuando lo agarras de un extremo y le quieres dar vuelta. Tanto va a ser más difícil moverlo como frenarlo. Cualquier cambio en su aceleración va a ser difícil. Y eso es lo que nos dice el momento de inercia. Nos dice cuán fácil podemos hacer cambiar de dirección a un objeto. Entonces, de ahí surge el teorema de los ejes paralelos, porque, por ejemplo, en las tablas puede que normalmente nos los van a dar con respecto al centroide o con respecto al eje de referencia donde empieza el objeto, pero puede que nosotros no lo queramos de ahí, puede que nosotros lo queramos en otro punto, no sé, a 3/4 partes del palo o, pues no sé, en otra posición. Entonces, para eso se creó el teorema de los ejes paralelos que nos da solución a este problema. Por ejemplo, si quisiéramos saber el momento de inercia con respecto a este eje, ¿cómo lo calcularíamos? Nos damos cuenta que los momentos de inercia es igual a y al cuadrado, ¿no? Porque ya lo habíamos visto y aquí claramente tenemos a y en este punto. Pero pues realmente nos damos cuenta que si ya tenemos el área centroidal, el momento de inercia
con respecto al centroide. O sea, nosotros ya tenemos el momento de inercia de esta área, de todo el área, pero con respecto a este punto. Pero no lo queremos con respecto a este punto. Lo queremos con respecto al eje X. Entonces, nos damos cuenta de que la distancia que tenemos que cubrir es primero de nuestro eje de referencia que queremos al centroide y del centroide a nuestro diferencial de área. Y en la ecuación sería y' más d, ese sería nuestro y al cuadrado. Desarrollamos el binomio cuadrado, que es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Ahora nos damos cuenta de que cuando hagamos esta integral será igual a 0. ¿Por qué? ¿Recuerdan cuando habíamos dicho que para cada diferencial de área, si estamos en un eje de simetría, o sea, en el centroide, para cada uno de diferencial de área de este lado, habrá un diferencial de área de este lado, al cual nos estará haciendo que nuestra ecuación valga 0, nuestro momento de inercia valga 0? Pues resulta que en este punto nos sale que la integral de A, diferencial de área, esto es igual a 0. Entonces, todo esto sería igual a 0. Después proseguimos y nos damos cuenta de que nuestro momento de inercia, esto es igual a nuestro momento de inercia, pero visto desde el centroide. O sea, nuestro momento de inercia de la figura desde el punto centroidal, que sería nuestro momento de inercia barra, y del otro lado nos quedaría que sería esta integral, se resolvería como d cuadrada por área, y se ve que es lo mismo que está aquí. Entonces esto es lo que postula nuestro teorema de los ejes paralelos, de que el momento de inercia con respecto a otro eje de referencia es igual al momento de inercia desde el punto centroidal, al cual le sumamos el área multiplicado por la distancia que va a haber de nuestro punto centroidal al punto que queremos evaluar ese momento de inercia.